Vuelta aquí en No Hay Derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa, más temprano cuando hacía mis comentarios. Ha venido a visitarnos Fernando Tuesta Soldevilla, usted lo conoce bastante bien, politólogo, académico, estudioso, observador internacional en materia electoral en muchos procesos en otras partes del mundo, ha sido jefe de la OMP y es sin duda el que más conoce estos temas. Ha tenido la gentileza de venir esta mañana para poder ayudarnos a entender y, digamos, mirar de pronto con elementos que, más allá del análisis que podamos hacer, no estamos incorporando todos los episodios que ya están en el marco de un proceso electoral. Ya estamos en un proceso electoral después de que este ha sido convocado por la Presidenta de la República. Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días. Un gusto, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por darte un tiempo y venir a visitarnos esta mañana. Hay algunos temas que están directamente vinculados a las elecciones. He escuchado una entrevista del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y hay dos preguntas, o respuestas a dos preguntas, que me han un poquito llamado la atención y te la pido a ver tus comentarios. Una le pregunta a Mavila Huertas y le dice, ¿qué le diría usted a la Presidenta de la República en este momento? Y él dice tres cosas. Uno, que garantice la neutralidad y la transparencia. En segundo lugar, que, digamos, respalde el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones. Y la tercera le dice que contribuye a generar un ambiente que no sea irascible, pues que no, o sea, digamos, no lo ha dicho así, pero ha dicho que mantengamos cierta tranquilidad. Pero no sé si esa invocación, que es muy protocolar, condensa o responde a los problemas que se advierten va a haber en el proceso. El proceso, se ha dicho, va a ser muy violento, va a estar muy marcado por mucha información falsa y tienes como antecedente la gritería de un fraude que no existió. Daría la impresión de que alguito más debiera, no sé si pedir a la presidenta, pero por lo menos decir el presidente del jurado. Bueno, como tú bien has dicho, es una invocación ante una pregunta de esa naturaleza. ¿Qué es lo que debe hacer un gobierno siempre? ¿No? Además, debe hacerlo. Uno, no intervenir en el proceso electoral. Ese es un punto claro, y ahí están las normas que también lo señalan. En segundo lugar, sí garantizar en dos sentidos: presupuesto oportuno, y en segundo lugar, el tema de seguridad para el proceso electoral, y cuando proceso electoral digo no solamente la jornada electoral. Ese es el papel que le toca jugar, obviamente, al Ejecutivo y a la Presidencia de la República. Y ese es algo que se ha respetado desde el 2001 en adelante. No hubo intervención directa ni indirecta de ningún presidente en ejercicio en el proceso electoral. Ahora bien, claro está que hay otros factores externos que tampoco los maneja, digamos, el Ejecutivo, porque allí donde, como tú bien has señalado, hubo una campaña feroz contra los organismos electorales que provenían de los candidatos y algunos medios que les daban cobertura. Claro, que perdieron la elección, dicho los que paso. Perdieron la elección, crearon una narrativa, crearon una cámara de eco de medios que realmente llevó a que un sector de la ciudadanía asumiera que esa fue, pues, la historia de aquella elección, ¿no? Que ha sido reivindicada inclusive por la candidata, disculpa que interrumpa, Fernando, Keiko Fujimori, hace un poquito más de un mes, cuando ha reiterado que ella le robaron la elección el 21, es decir, no han terminado de asimilar lo que inclusive procesos que ellos presentaron han dicho ya de manera clara, ¿no? No hay, pese a que aparentemente había, y esto en realidad a través de los medios que estuvieron muy cercanos a los candidatos que perdieron, ningún informe serio, nacional e internacional, que permitiera decir, pues, que hubo, para empezar, fraude. Además, por ejemplo, el alcalde de Lima, que se encargó en ese momento de hacer una gran campaña también en ese sentido, habiendo llegado tercero, vieron que también le robaron la elección. Curiosamente, un año después,
hubo elecciones donde él gana por menos de 1%, Ajá. y con las mismas reglas, los mismos organismos electorales, las mismas autoridades. Y ahí no dice que hubo fraude. Ahí no dijo nada, ¿no? Entonces, pero lo peor de esto es que creo que no es un tema local, me refiero a nacional, Sí. es un tema global, impulsado para empezar en Estados Unidos por Donald Trump, Sí. en el 2016. Que dijo fraude en la elección Fraude. anterior, pero ahora dijo que estaba todo perfecto. Bueno, también habló de fraude, pero una vez que ganas, Sí. es que más o menos es esto, ¿no? Si es que no gano es por fraude, y si es que gano es a pesar de fraude. Sí, O sí, sea, sí, no hay sí. manera de perder. Ajá. No hay manera de perder así. Ajá. Y también lo hizo Bolsonaro en Brasil, y lo han hecho varios otros candidatos. Entonces, ese sí es un quiebre muy importante, porque existía una suerte de acuerdo, pacto implícito. Un consenso había, un ¿no es cierto?, de consenso, respetar los resultados. De respetar los resultados, porque además los organismos electorales vinieron trabajando desde el año 2001, digamos, de manera intachable, de manera eficiente, de manera tal que también los candidatos respetaban los resultados. Si hubo fraude en el Perú fue en el 2000, y de eso no se quieren acordar, pero en general, repito, los perdedores, que fueron en su momento Alan García, que respetó el resultado en el 2001, Nunca gritó fraude. Ollanta Humala en relación a Alan García en el 2006, en el 2011 la propia Fujimori también lo sí. hizo. El 16 ya no. Sí. El 16 Ahí se porque- rompe, Fernando, el consenso, ¿no? Ahí se rompe. De respetar los resultados electorales y de elecciones cada 5 años. Pero Ahí se rompen esos dos hubo- consensos, hubo- ¿no? Hubo, sin embargo, una diferencia. Cuando ella pierde el No impugna. 2016, quien le gana es Pedro Pablo Kuczynski. Sí. Y más o menos compartían cierto sector que podríamos llamar electoral, ¿no? Sí. Pero en el 2021 a eso se le agrega de no aceptar el resultado de quién es el que gana. Sí, pues. Del quién es el que gana es importante para terminar de construir ya la narrativa de que era fraude, porque algo así como este señor no nos puede ganar, tiene que haber hecho fraude, y lo digamos paradójico de todo era que Pedro Castillo fue realmente una suerte de outsider, ¿no? Ajá. No digo totalmente como se conoce porque ya tenía cierta carrera, en fin, ¿no? Pero era evidentemente, digamos, un argumento como para seguir en la campaña posterior, que tenía ya dos patas, digamos. Uno, en relación a su desempeño de quien era el presidente electo, su gobierno, que evidentemente fue un pésimo gobierno, lleno de todos aquellos elementos que creo que ampliamente se critican, Sí. incluidos términos de corrupción, Sí. pero a eso le agregaban entonces el origen, ¿no? Y el origen eran las elecciones. El fraude. O El sea, fraude. que Castillo fue un mal presidente, pero ganó las elecciones. O sea, ganó las legítimamente. elecciones. Punto. Mire, sí, imagínense ustedes, si tuviéramos que evaluar las elecciones por quien gana la elección, No. no tendríamos ninguno, porque en realidad todos los presidentes en el Perú, pero todos en este siglo, podemos ir para atrás, terminan siendo gobiernos rechazados, no el último año, Sí. terminan siendo gobiernos rechazados ya en el segundo No, año. pero a eso súmale que en los últimos tiempos ha rechazados presos. Porque sí, ya, sin digamos, duda. ellos están presos Ah, además. claro. O sea, lo que te quiero Claro, decir es, claro. esa no es la unidad de medida de la Sin democracia. duda, La democracia es sin el duda, voto de la gente. sin duda. Pero ahí quería ir yo. ¿No hubiese sido mejor para un presidente del jurado siempre en este tiempo? Porque cada uno es de sus tiempos. A ti te tocó la nueva OMPE. Tú dijiste nueva OMPE porque la OMPE anterior no era una... O sea, digamos, era parte central del armatoste fraudista de Fujimori. Entonces la nueva OMPE había que generar una legitimidad. Lo que debía ser para el 26, el punto inicio de un presidente del jurado es, vamos a garantizar la voluntad de la gente. Ese es el eje del Jurado Nacional de Elecciones. Nada que solamente vamos a ser transparentes, vamos a tratar, no.
vamos a garantizar la voluntad de la gente. Hay, sin embargo, un punto que es necesario. Cada uno de los organismos electorales, que son organismos constitucionalmente autónomos, son en realidad iguales, tienen funciones específicas y en el ámbito de sus funciones ellos lo tienen que garantizar. El Jurado Nacional de Elecciones, sobre todo, que es el corazón por el que además es un organismo constitucional, es porque, señalo, es el encargado de impartir justicia electoral. Pues es que, justicia electoral. Sí. Justicia que debe ampararse, obviamente, en las normas, se dice con criterio de conciencia, pero que es un ámbito cerrado, así diseñado, cerrado, en donde evidentemente, repito, su función principal es desarrollar resoluciones que efectivamente van a afectar a algunos, pero así es la ley cuando se aplica. Claro. Algunos a favor y otros en contra. Eso no gusta porque además, a diferencia de cualquier otro ámbito de la justicia, este es un ámbito especializado donde además están en la carrera por el poder. Claro. Y entonces eso le da, digamos, una sensibilidad muy alta, y es por eso que, repito, hasta el 2016, pese a esto, se respetaban los resultados. Yo quisiera ver, sin embargo, en este proceso, y como cierta lección del anterior, una participación pública más conjunta de las autoridades electorales. Sí. Acá Siente no hay que uno no hay. que representa, acá no hay uno que representa. Porque antes también había, ¿no es cierto? Claro, Era sí. digamos, era el sistema electoral. Ahora cada uno más o menos responde por su lado. Lo que pasa es que, claro, digamos, ha habido un ataque tan fuerte contra sus autoridades. Dos de las tres quedan, ¿no? El jefe de la OMPE, Piero Corbeto, la jefe de la RENIEC, Carmen Velarde, y entonces entiendo que hay coordinaciones, pero creo que en los momentos difíciles debieran aparecer juntos, porque además es una sola voz, no hay una autoridad por encima de las otras. Entonces, en ese sentido, para resumir, bueno, la invocación es válida, la invocación es válida, y ante una invocación, claro, la Presidenta de la República tiene que responder como debe de responder. Repito, uno, garantizar efectivamente la neutralidad de todas las instancias del Estado que corresponden obviamente al Ejecutivo. Claro. Pero ella también, como, digamos, tener el más alto cargo y representante de la nación, también ella hablar de invocar a que a otros ámbitos del Estado ejerciten también en este periodo la neutralidad. Necesitamos, tú bien lo has dicho, un ambiente que es desde ya crispado, un ambiente en lo posible de crear, digamos, un ambiente, repito, donde el debate público, sobre todo de lo que haremos en el Perú del 26 al 31. Ajá, claro. Porque la elección, Glatzer, siempre es una oportunidad. Hay nubarrones, hay un horizonte, digamos, no muy tranquilizador en general, pero también es cierto de que toda elección es una oportunidad. Nada más por lo malo que está haciendo este último periodo político gubernamental. Entonces hay esa posibilidad. Pero quería, si me permites, Fernando, ir a lo que tú decías. Pero la Presidenta de la República está efectivamente en los últimos días hablando mucho sobre el proceso electoral. Si bien es cierto, no dice voten por tal o por cual, centra su llamado de atención a los partidos, ayer lo ha hecho, de que no incorporen en sus filas o que no busquen a gente
que usa la violencia y esto, o sea, contra las manifestaciones, o sea, tiene una fijación frente a determinados sectores. Eso no podría considerarse de alguna manera ya parcializarse, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si algunas candidaturas optan por vincularse con lo que la gente está reclamando en la calle? Y ella está levantando el argumento de que eso podría ser perjudicial para los avances y para el desarrollo del país. ¿O tú sientes que hasta ahora la presidenta, al margen de alguna cosita que se pueda notar, está cumpliendo fielmente con el mandato de no meterse en nada? Bueno, los pronunciamientos que tiene la presidenta en general cada vez que esto es posible, no delante de la prensa, que suele no hacerlo, siempre hace referencia a la coyuntura, a su origen de mandato, a lo que tuvo que enfrentar, etcétera. Pero ya en un proceso electoral, la presidenta de la República debe abstenerse, ¿no? Está bien decir en términos de lo que le corresponde acerca de la neutralidad. El resto creo que no es oportuno ni es pertinente, ¿no? Claro, juega en esta zona gris, porque sí han habido casos en que en procesos anteriores se ha llamado la atención incluso al presidente de la República. Mira, antes no existía esta ley y los presidentes podían hacer declaraciones. Es más, es muy conocido, digamos, y quienes no vivieron en esa época, por lo menos quizás se los han contado, en las elecciones municipales del año 86, cuando Alan García tenía una altísima popularidad, apoyó a su candidato en Lima, en una manifestación. Había, digamos, una suerte de injerencia que no era hasta ese momento mal vista, porque así había sido, ¿no? Es con Fujimori donde se saca esta norma acerca de la neutralidad. Él también había aparecido siempre apoyando a sus candidatos. No le fue bien, porque si hay algo en el fujimorismo, por lo menos hasta ahora, es que tiene un poder de atracción electoral siempre importante a lo largo de casi 3 décadas. Sí. Pero no ha podido derivar, digamos, endosar a terceros que no sean un Fujimori. O sea, es un partido dinástico, ¿no? En ese sentido, bueno, perdió las elecciones municipales en Lima en el 95 y en el 2000 con Alberto Andrade, con 2 cuadros importantísimos del fujimorismo. Pero regresando al tema, entonces ahí se habla de neutralidad, que era una exigencia de la oposición. Y a partir de ese momento, digamos, los presidentes en adelante no tuvieron intervención alguna, respetaron la neutralidad, ¿no? ¿Y tú crees que la presidenta debiera, si bien está en todo su derecho de hablar de la coyuntura, ser más prudente o evitar pronunciarse con algo que pueda referir algo en relación al proceso? Ahora, felizmente que lo dice ahora, ¿no? Sí. Va a ser, yo creo, y además la van a criticar muy duro, si es que esto ocurre ya en diciembre, enero, ¿no? Sí. Ahora, ya en una lectura menos institucional, formal, procedimental, ya más política, no sé si alguien quisiera que la presidenta sea su madrina en ese proceso electoral con los índices de aprobación que tiene. No puede ser el abrazo de oso, digamos, ¿no es cierto? Pero en el caso, por ejemplo, de Rafael López Aliaga, el alcalde de Lima, no hay actividad pública que desarrolle donde él o alguien que está con él o la gente que lo acompaña y lo vitorea haga anuncios, grite o diga cosas vinculadas al proceso electoral. De hecho, la última, más notoria si uno quiere, fue cuando el teniente alcalde de la municipalidad, el señor Reyardo, le dice: y si él es candidato a presidente, sería un presidente y llevaría al país a una potencia mundial, en plena entrega de los trenes, que llamaron mucho la atención y tenía mucha visibilidad, pues, en los medios de comunicación. Eso, por ejemplo, desde tu punto de vista, ¿es una infracción? ¿Rompe la neutralidad? Claramente, mira, en general ha habido, digamos, una crítica a las autoridades regionales y municipales
en época de elección por este tipo de falta de neutralidad, ¿no? O contraviniendo la neutralidad. Y lo hacen algunos alcaldes y gobernadores, pero el que más lo hace es el alcalde de Lima. El alcalde de Lima no pierde espacio para hacer campaña, directa o indirectamente. Y en realidad yo creo que sí debiera haber una intervención, ahí sí le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones, llamar la atención por este tipo de digamos, referencias que hace el alcalde. Por lo explícitas y por lo reiteradas, imagino, ¿no es cierto? Porque Esto es frecuente, o sea, no hay casi intervención, ojo, además en su condición de alcalde, que claro, no es indivisible, sí, pero mucho más todavía cuando está en un acto público, lo hace en el Palacio Municipal, lo hace en una inauguración, hace una presentación, todas que tienen que ver con la alcaldía. Las alcaldías, lamentablemente, en el Perú han sido objeto de uso político, partidario y personalista, no de ahora, ¿no? Recordemos el caso de Luis Castañeda, pintar de amarillo todo lo que era la municipalidad, ahora se pinta todo lo que es celeste. Eso nunca se llama la atención, que debiera de llamarse la atención, pero es reiterado y se hace acá y fuera de Lima. Pero él, como siendo alcalde de Lima, digamos, acá está la tercera parte del país, ¿no? Y él tiene una alcaldía, obviamente, que le da un soporte visible, tan igual casi como la presidenta de la República. Sí, sino más, además, ¿no? Sino más, porque él está sometido a dinámicas que él promueve de altos niveles de exhibición. Lo del tren es totalmente eso, o sea, digamos, él se le ocurrió traer trenes y ya ayer una regidora suya dijo en un canal en internet, bueno, ya nosotros trajimos los trenes, ya no es nuestro problema. O sea, ya cumplimos con darle visibilidad a un alcalde que gestiona, que trae, que quiere resolver, pero que no le dejan. Publicidad, pues, publicidad política. Total. Además, él mismo ha señalado que en el mes de octubre va a hacer un retiro para ver si candidatea o no. No, está en campaña. Ahora que luego mida si es que definitivamente bien o mal es otra cosa. Porque finalmente, claro, las elecciones internas son a fines de noviembre, el último domingo de noviembre, y ya de manera definitiva, porque todos van a ir por delegados, el primer domingo de noviembre. Tiene tiempo, según él, para pensar, pero mientras piensa, actúa. Claro. ¿Por qué actúa? Sí. O sea, quien no quiere ver es porque, digamos, está a favor de lo que... simpatiza de su campaña, con él, claro, simpatiza. Porque no hay persona que no pueda decir de manera sensata que lo que está haciendo obviamente es campaña. Cosa que eso de la neutralidad tiene que ver con lo siguiente. Uno, porque estás usando los recursos públicos, tu cargo, para hacer campaña. Y dos, hay obviamente un plano de desigualdad en relación a los otros. Claro. Porque mientras tú estás haciendo campaña, con una visibilidad enorme que te da el cargo, otros no tienen esa misma posibilidad, ¿no? No, pero además, en el caso de él, el discurso está cargado de mensajes contra los que van a competir con él probablemente. Sí. Entonces, no... su campaña es una campaña, bueno, en general se desarrolla, también es cierto, en la actualidad. La campaña tiene una dosis en proporciones muy altas de contracampaña o anticampaña. Siempre, digamos, en todos los ámbitos de este siglo, digamos, ¿no? Pero él la usa de manera abierta porque tiene además un discurso cargado de una agresividad, insultos, incluso hasta difamación, que tampoco es propio de él. O sea, lo hemos visto en la región, hacia hay candidatos y hasta presidente, ¿no? Bueno, de Donald Trump. Donald Trump es
el hito, el faro que ilumina. No es la inspiración a de personajes, este ¿no? tipo de personajes, ¿no? Indudablemente los hay de todos los extremos, como tenemos a un Maduro Sí. en Venezuela, ¿no? Digamos, diferente color, pero son los extremismos Sí. los que tienen ese, digamos, tipo No, y además de se discurso, está ¿no? produciendo en países que hace algunos años era impensable porque había una política más organizada, más predecible, más tradicional. Sin Entonces duda. han irrumpido estos tipos de personajes con éxito importante, que están Sin duda. llegando a los parlamentos y están ganando inclusive algunos gobiernos. Ahora, Fernando, en términos de el momento en el que estamos de cara a la construcción de alternativas para el 26, agosto es clave porque se tienen que materializar las alianzas. ¿Cuándo es El 2 de eso? agosto. ¿Qué puede pasar? ¿Y qué intuyes tú que por el movimiento que hay va a suceder? Algunos dicen, vamos a tener una cartilla de 43 candidatos. Yo creo que no, algunos se van a juntar. No sé si lo suficiente. ¿Cómo ves tú esta etapa? Hay 43 partidos políticos inscritos aptos para competir. Hay más inscritos, hay 45, Ajá. pero 43 Aptos. para este proceso. Hasta el 2 de agosto es el plazo máximo para inscribir las alianzas. Y en un mes el jurado ya determinará cuáles han cumplido los requisitos formales para ser, digamos, ya señaladas y dispuestas a competir como alianzas. Ese es un primer tema. Un segundo tema, yo por lo visto, salvo que exista alguna sorpresa, esto no va a reducir mucho. No va a reducir mucho. La única alianza pública Es el que han PPC dicho el con, PPC, con que habla de su valoración política. Que no me acuerdo de cómo ahí se llama. reduciría de 43 a 42, Ya. porque en realidad son dos nada Sí. más, ¿no? Eso va a reducir muy, muy poco. Pero lo curioso de esto, y digamos hasta paradójico de esto, es que las reglas de ingreso al Parlamento, dejemos la presidencia por un lado, Ajá. de ingreso al Parlamento, no son las mismas que todos los años anteriores. Yo he hecho simulaciones, si se hubieran aplicado las reglas Del 21. próximo, Del próximo. 26, Del 26. desde el 2001, ¿Ya? no hubieran entrado sino 5 o 6 en un caso partidos, solo 5 y 6. Y como van las cosas y la dispersión, la probabilidad que solo entren 5 o 6 es alta. Ojo, digo la probabilidad, Ajá. pero es hacia eso nos estamos dirigiendo. Pero cuando tú dices 5 o 6, ya en tu ámbito más de análisis político, si quieres, combinado con lo otro que tú conoces bien, ¿van a ser los más conocidos, los más visibles? ¿O hay posibilidades que de esos 5, 2 o 3 no sean tan conocidos o que estén movidos por conocidos, pero que sean como Sí, gente nueva? Sí, mira, como hay muchos y la dispersión es alta y tampoco es que todos tienen recursos económicos, no empiezan desde ahora. Por eso es que el tema de la neutralidad es importante. Claro. Porque si tú tienes recursos y tienes cargo que lo usas, ya estás haciendo propaganda. Ya tienes una ventaja en relación al resto. Y aquí es lo que en un artículo escribí sobre la paradójica historia electoral del 26. Porque los niveles de rechazo a los partidos que están en el Congreso es, ya sabemos, encima del 92%, es altísimo, de los 10 partidos que están en el Congreso. Sin embargo, estos 10 tienen una ventaja sobre los otros 33, porque si hablamos de 43, porque tienen un líder conocido, un logo conocido, un nombre conocido, una marca. Y están en el poder. Están en el poder. Pero claro, entonces, cuando tú tienes 43, imaginemos que sean 30 al final, ¿no? La gente va a reconocer estos de acá, no estos de acá. Estos de acá necesitan para posicionarse mucha visibilidad, mucho trabajo y también recursos. Y esto se va a ver ¿cuándo? En realidad en el verano, porque el 23 de diciembre es
la fecha última de inscripción de candidaturas. Y en realidad, pasadas las fiestas, empieza realmente la campaña. Claro. Claramente. Entonces, a esas alturas, si yo tengo un símbolo, un color, una figura conocida, ya parto con ventaja. Ajá. Entonces, ¿quiénes van a llegar al Parlamento? Claramente muchos de ellos. ¿Hay espacio para otros? Sí hay espacio. Ajá. Pero hay algunas condiciones para que este espacio se amplíe. Uno, es muy difícil, yo lo veo extremadamente difícil, salvo en algún caso de esos partidos que salen disparados como una centella al último, como sucedió con Perú Libre, amplias coaliciones. Ya. Y mira, en el Perú, tú escuchas a los líderes o portavoces de los que conversan, todos hablan casi de una pureza programática ideológica, que Sí, eso pues. es lo que manda, pero en realidad, y no solamente ahora, en el fondo la discusión es quién es candidato a la presidencia, cuántos cupos tengo en mi lista. ¿Sí? Sí, eso es lo que finalmente No, ¿y cuánto manda. vas a poner en Y la cuánto, campaña? obviamente, Ahora, poner pero campaña. Fernando, esos niveles de visibilidad que tienen, los que tú dices tienen y van a tener ventaja, pueden jugar en su contra en el sentido de que son muy visibles, pero justamente por ser Muy visibles rechazables. están rechazados. Sí. Y esta campaña a la que yo me he sumado, por supuesto, en términos personales, es por estos no, podría pegar, o sea, es decir, son tan visibles como para decir, ese 92% de rechazo a Dina es también un rechazo a ellos que sostienen a Dina. Sí, y por pero- lo tanto, identificar 10 para justamente buscar entre los 30. Y- Claro. Ese ¿Tú es crees un que eso sector- puede? Ese puede operar en un sector del electorado, pero acá viene el tema. Como hay muchos, no estamos hablando 10 y se le suman 3 nuevos que pueden ser atractivos y la gente ubica. Van a haber tantos Ajá. que eso va a ser un mercado persa. Sí, pues. Entonces, Pero de ¿a esos quién van vas a a, reconocer? pero de esos van a, creo yo, Fernando, tú tienes más experiencia, los 30 no van a, no tienen ni posibilidades de hacerse notar. Van a salir 3 o 4 probablemente. Estoy pidiendo, por ejemplo, si tú ahorita ves las encuestas, por ejemplo, Vizcarra aparece, no puede postular, No. pero ya la gente sabe que él es un número, el 1. ¿Te das cuenta? Es un símbolo que se está haciendo conocido. Y ese va a estar. Y así van a aparecer 2 o 3 más probablemente. Bueno, Somos Perú. Somos Perú es una... Somos Perú, perdón, ingresó al Parlamento, está en el Parlamento, Ajá. gracias a Vizcarra. Sí, claro, Porque él- Vizcarra estaba a cabeza, Y él fue el más número votado 1 por- fue el más votado y con eso arrastró votos. Claro. Él Pero a no eso me pudo refiero. postular, pero los votos sí le permiten, no es que le quitan los votos y Claro, le restan. claro, claro. Permitió que ingrese Somos Perú. Pueden haber casos como esos, no digo que no, por eso puede haber ese espacio. Nada está dicho. Acuérdate el FREPAP en su momento que metió un grupo de gente importante. Sí, pero fue... Un PP con Antauro. Sí, pero ¿sabes lo que pasó? Ese es en el Congreso 2021, el Congreso corto, Sí. que no tiene una elección presidencial al lado. Ya. Acá importa mucho ¿Quién sea la quién cabeza sea la visible? cabeza. Ya. Entonces, ese es el tema. El segundo es la enorme confusión que va a haber, porque vamos a tener... La cédula es la materialización de la confusión. Sí. Porque no solamente va a ser más larga, digamos que sean 43 es enorme, Sí. que sean 30 es hasta acá, que ya Claro, siga o sea, siendo digamos, grande. tampoco es un consuelo, que ¿no? siga siendo grande. Claro. Pero lo otro es también lo ancho, y lo ancho tiene que ver en que vamos a tener 5 elecciones simultáneas. Para diputados, para Presidente. senadores. Presidente. Diputados, senador. 2 tipos de senadores. Ajá. Y Parlamento Andino, que la gente no sabe para qué sirve, pero va a estar como una columna más. Yo, por ejemplo, te juro, o sea, que cuando yo el tema me sorprendí. Yo no me acordaba que Galarrete es parlamentario andino. Claro. No sabía. O sea, yo dije, ¿qué cosa? Pero si lo veo todo el día, secretario general, o sea, activando políticamente. No ¿Sabes tengo. por qué? En el año 21, como no hubo reelección, Ajá. muchos de los cuadros de los partidos pasaron a ser candidatos del Parlamento Andino. Claro. Y estoy seguro que quienes nos están viendo, que votaron el 21, no se acuerdan, quizá
por quién votaron en el Parlamento No, andino. no, yo no me acuerdo. Yo tampoco. Y probablemente lo que va a ocurrir es lo que ocurre en países donde también hay una proliferación. Tú te vas a enfrentar a una cédula y vas a empezar a votar de izquierda a derecha, Ajá. y la primera es presidente. Pero la segunda, tú sabes que puedes o no votar por el mismo partido, Sí. tienes que marcar Puedo el votar símbolo, cruzado. digamos, pero además tienes 2 votos preferenciales. Luego viene para el caso de Lima, 4 senadores, de los cuales también hay 2 votos preferenciales. Luego viene 30 senadores de Nacionales. circunscripción O sea que puedes votar nacional, en cualquier parte del Perú. pero también con 2 votos preferenciales. Claro. Y luego viene el Parlamento andino con 2 votos preferenciales. Sí. Entonces, para una persona, y yo les hago como una prueba a quienes nos están escuchando, que digan, ya, tengo acá el menú de partidos y de candidatos, y comienzo a escoger, bueno, para presidente me interesa Glatzer, que está en tal, y etcétera, etcétera, pero luego cuando voy a ir, voy a tener pues que escribirlo en un papelito para no equivocarme, Claro. y buscar No, digamos, la amplitud de esa cédula, y lo que va a hacer entonces la gente muchas veces es que va a comenzar a votar más, y conforme va pasando la columna va dejando. Ahora, pero probablemente Fernando, sí. entonces los nulos y blancos van a aumentar de izquierda a derecha, van a haber mucho más y en algunos van a dejar de votar. Claro, va a entrar mucha gente con muy pocos votos. Claro. Ya la gente va a llegar al final, ya no va Ni a siquiera marcar al final, nada. yo creo que a la mitad del camino va a decir, ya no la ley entiendo. sostiene además que tú no puedes estar más de 1 minuto en la cabina, cosa que obviamente no se va a cumplir, porque, digamos, te vas a demorar más de 1 minuto. Las personas que conocen, Sí. es que hay que buscar. Imagínate, el candidato a la presidencia que te interesa es el número 1, ya a la izquierda, y justo está, digamos, en la primera fila. Pero imagínate que tú quieres votar por alguien cuyo símbolo en diputados está en el puesto 23, Claro. hay que bajar. Y luego en senadores está en el Al 8, 15, o al 15, o el 8, claro. y luego No. y los números, acordarte. Ahora, La gente va a Fernando, llevar y si papelito. tengo que ir terminando lamentablemente, pero tú presidiste una comisión que propuso una reforma, ¿no? Y malamente y con mala fe dicen, esto es responsabilidad de la comisión tuesta, ¿no es cierto? ¿Cómo hubiese sido si mantenían el esquema que la comisión propuso? Porque eso es bien importante, ¿no? Porque al final se ha hecho así porque han querido los que están en el poder. O sea, esta dispersión es al propósito para con poco ganar, porque se han dado cuenta que ellos no son de mayoría, sino de minorías que pasan a la segunda vuelta y pueden ganar, ¿no? No, es una combinación, eso con una enorme ignorancia. Ya. Y te digo porque conversado, discutido, escuchado y visto. De lo que se propuso en la reforma, de los 12 proyectos, solamente se presentaron 6 para empezar. Ya. De esos 6, se aprobaron algunos, se desnaturalizaron otros y se rechazaron otros, ya hablando en el Parlamento. Ajá. De todo lo que hay de reforma, lo único que queda son 3 cosas: paridad y alternancia de género, Ya. circunscripción de peruanos en el extranjero y la imposibilidad de postular si tienes una sentencia en primera instancia por delito doloso. Esas 3 cosas. Solo han quedado. Dime, esas 3 cosas ¿Hacen la reforma? hacen lo que tenemos al No, frente no, bajo olvídate. ningún punto de vista. Ahora, Claro. ¿qué era lo que nosotros habíamos propuesto que hubiera evitado esto? Porque el fraccionamiento y todo lo demás tiene bases estructurales, Sí. ya históricas, etcétera, que no lo cambia pues, con una ley. Sí. Es algo que quieres engañar. Uno, la inscripción de los partidos efectivamente se basaba por militantes, pero nosotros decíamos la mitad de lo que están exigiendo ahora. Pero claro, la repregunta es, si hubieran explotado más partidos Claro, como Popcorn, claro. pero ahí venía el tema. Tú tenías que facilitar, pero también ser severo en algunas condiciones. Si es que tú entregabas 5% de la documentación falsa, se te Salías. terminabas y fuera. En cambio, acá la norma es, yo entrego la documentación
oye, de los 25.000, solamente tienes 15.000 inscritos, te faltan 10. Te dan la oportunidad de que tú obviamente completes, pero esos 10.000 ya eran falsos. Entonces, en la propuesta nuestra no era eso. Y además, lo ideal era una caución. Tú pagabas y si es que te inscribías, te devolvían. De lo contrario, no. Esa era una segunda. Tenías que hacer elementos de desincentivo, o porque los partidos se junten, o las organizaciones que querían se junten. Y el otro elemento eran las PASO. Claro. Entonces, con las PASO, que tenían, Reducías. tú, ¿qué cosa conseguías? Participación, todos los peruanos. 2, legitimidad derivada de la voluntad popular amplia. 3, competitividad, porque no permitías que los partidos al interior de ellos presenten listas completas, porque al final terminan presentando listas únicas construidas por la dirección del partido. Claro, claro. Entonces, competitividad. Y el cuarto factor y elemento era la capacidad reductiva. Si no pasabas el 1.5%, quedas afuera. Entonces iban a quedar menos. Pero entonces las organizaciones actúan también frente a las normas y las reglas que tienes al frente. En tal sentido, si tú tenías incentivos y desincentivos, tenías que valorar, salvo por los que estaban perdidos y el que se enfrentaban a lo que se están enfrentando ahora. Los partidos no se dan cuenta, de verdad, que esto va a ser una masacre de partidos. Sí, va a ser, porque de 43 van a quedar 5 o 6. 5 o 6, ¿no? Entonces, si al 2 de agosto no se apresuran en hacer coaliciones, van a desaparecer. Van a desaparecer, definitivamente. Y reinscribirse ahora va a ser mucho peor, porque han reincorporado lo de las firmas que van a representar 700.000 firmas de adherentes, aparte de los 25.000 militantes. Entonces, si no tienen eso claro es porque, bueno, querrán aparecer de repente en el debate, porque ahora ni así te vas a hacer visible. Pues tú te imaginas un debate de 30. No hay manera. No existe debate. No hay posibilidad. No existe debate. Tienes toda la razón. Fernando, te agradezco mucho por haber venido. Siempre es un gusto y siempre hay que ir como poniendo las cosas en el lugar que corresponde, porque claro, la demagogia, sobre todo en la política en nuestro país, es, ya no digo alta, superlativa, ¿no? Incontrastable, y eso hay que de alguna manera buscar pararlo. Muchas gracias, Fernando. A lo mejor voy a una pausa, pero regreso aquí en No Hay Derecho. Ya regresamos en No Hay Derecho. Síguenos en Facebook, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay